Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. Todos conocemos el pasaje: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes quién y qué texto del Antiguo Testamento se citó aquí en Lucas 10:27? Aquí habla un intérprete de la ley y cita Deuteronomio 6:5. Las palabras de Deuteronomio 6:5 eran recitadas por la mañana y por la tarde por todo judío piadoso como parte de la Shema. Y estas palabras eran llevadas en las filacterias. ¿Sabes qué son las filacterias? Las filacterias son unas cajas o envolturas de cuero de forma cúbica, con 4 compartimientos donde colocaban los rollos pequeños de pergamino donde estaban escritos varios pasajes de la ley de Moisés. Eran colocadas en la cabeza o en el brazo. Amar a Dios para un judío piadoso es dedicar al servicio de Dios todo el ser, los afectos, la vida, las facultades físicas y el intelecto. Se puede amar a Dios de 2 formas. Primero, profundamente. Y segundo, superficialmente. El amar a Dios de muchos cristianos es superficial. La gran mayoría dice amar a Dios, pero no le obedece. Amar a Dios requiere, primero, un compromiso total de nuestra parte, corazón, alma, cuerpo y mente, todos los días. Segundo, y requiere un esfuerzo consciente de nuestra parte. Es decir, amar a Dios hay que llevarlo a la práctica. Cuando amamos a Dios profundamente se ve reflejado cuando amamos de una manera poderosa y muy real a los demás, es decir, al prójimo. Los apóstoles Juan y Pablo así lo expresan. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y Pablo dice, toda ley se cumple en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este video y sus diferentes secciones veremos algunos aspectos relacionados con el verdadero amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, la gran pregunta. Segundo, el método y la respuesta de Jesús. Tercero, heredar la vida eterna. Cuarto, amar a los demás como a uno mismo. Quinto, la historia del buen samaritano hoy. La gran pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Cuál es nuestro destino final? Estas son, en muchos aspectos, las preguntas más importantes que debe plantearse los seres humanos mortales e inteligentes. Los seres humanos son los únicos seres que tenemos conciencia de que vamos a morir. En el Evangelio de Lucas se registra lo siguiente.
alguien se acerca a Jesús con la pregunta más crucial de todas. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este intérprete y maestro profesional de la ley le presenta a Jesús una pregunta que los escribas discutían mucho. ¿Qué muestra o revela la pregunta hecha por este intérprete de la ley? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Revela lo siguiente. Primero, que el concepto que ellos tenían de la justificación era completamente equivocado. Segundo, que ellos creían que la salvación se podía ganar. Y tercero, que ganar la salvación consistía en hacer. Se podía obtener por medio de las obras. Este encuentro del intérprete de la ley con Jesús nos enseña algunas lecciones. Primero, toda situación se puede aprovechar para testificar y cumplir la misión. Segundo, Jesús tuvo esta oportunidad y la supo aprovechar. Tercero, Jesús incitó al doctor de la ley y a la audiencia que estaba en ese momento a escudriñar sus corazones. Jesús dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Cuarto, Jesús enseñó un principio eterno para ser salvos: amar a Dios y amar al prójimo. Quinto, Jesús usó este momento pese a que el intérprete vino a ponerlo a prueba. Sexto, vivimos en un mundo lleno de escepticismo e incredulidad, pero eso no puede impedir que cumplamos con la misión. Todos pueden ser alcanzados por Jesús. Y séptimo, debemos respetar y escuchar a quienes no comparten nuestras mismas creencias. Aún conociendo los motivos del doctor de la ley, Jesús no lo ignoró ni le faltó el respeto. La pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, debe ser considerada la pregunta más importante que debe hacerse todo ser humano. El mayor deseo de nuestro Dios es que nos salvemos y vivamos eternamente con Él. Dios nos recuerda una cruda realidad sobre nuestra corta vida. ¿Qué es vuestra vida? Sois como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Y el salmista dice: he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. La salvación y la vida eterna se logra solo por creer en Jesús, en su sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. La salvación es solo por la gracia, solo por la fe. El método y la respuesta de Jesús. Jesús tenía un método especial de relacionarse y de enseñar. ¿Cuál era ese método? El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. El método de Jesús poseía dos elementos muy importantes: autoridad y misericordia. Y además de la autoridad y la misericordia, Jesús escudriñaba los corazones humanos. La Biblia nos dice que el doctor de la ley había ido a poner a prueba a Jesús
Pero Jesús sabía cuáles eran sus intenciones. En efecto, Dios conoce los anhelos y los deseos de nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Las Escrituras dicen: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros no conocemos el corazón ni los motivos de quienes se nos acercan. Que no conozcamos los corazones ni las intenciones de las personas, esa no es nuestra tarea. Pero detrás de preguntas que parezcan provocadoras, la necesidad de Jesús puede ser auténtica. Nuestra tarea consiste en 3 aspectos. Primero, dar respuestas a sus inquietudes, a sus interrogantes usando el método de Cristo. Segundo, satisfacer las necesidades de los demás lo mejor que podamos. Y tercero, presentar defensa de nuestra fe, de nuestras creencias. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ante la pregunta del intérprete de la ley: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, la respuesta de Jesús fue especial. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esta respuesta que Jesús le dio al doctor de la ley nos deja las siguientes enseñanzas. Primero, que debemos esforzarnos por encontrar respuestas a nuestros interrogantes. Jesús le respondió con una pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Segundo, que las verdaderas respuestas de todos los interrogantes acerca de la salvación las encontramos solo en la palabra de Dios. Tercero, que no debemos limitarnos a escuchar y creer todo lo que se nos diga. Debemos leer las Sagradas Escrituras por nuestra cuenta. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibiendo la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y cuarto, al estudiar las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para inculcarnos lo que tenemos que hacer. Concluimos que Dios nos ha dado su palabra. En su palabra podemos encontrar toda la verdad que necesitamos saber con respecto a 3 cosas. Primero, la manera en que debemos vivir. Segundo, la manera como debemos tratar a los demás. Y tercero, cómo podemos heredar la vida eterna. Lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo no es solo poesía, es una verdad sagrada que nos señala la palabra de Dios y su importancia para el creyente. Heredar la vida eterna. Lucas 10:27. ¿Cuál fue la respuesta del doctor de la ley a su propia pregunta? El maestro de la ley había hecho la pregunta y él mismo dio la respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo.
¿Cuál fue la respuesta de Jesús al escuchar lo que respondió el doctor de la ley? Jesús dijo: has respondido bien. Jesús lo desafió a hacer algo más al respecto, diciéndole: haz eso y vivirás. La mayoría de los creyentes damos las respuestas correctas relacionadas con la doctrina y la fe, lo cual no es tan difícil. Saber responder preguntas no es el verdadero desafío que tenemos como cristianos. El verdadero desafío consiste en dos cosas. Primero, hacer lo que sabemos que es correcto, es decir, obedecer. Y segundo, seguir fieles en lo que creemos. Hay muchos que, aunque saben lo suficiente para ser salvos, se perderán por no obedecer lo que conocían. La vida eterna está basada en el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios es dedicar al servicio de Dios todo el ser, nuestros afectos, la vida, las facultades físicas y el intelecto. Esta clase de amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Esta clase de amor se refleja cuando, por la gracia de Cristo, decidimos guardar los mandamientos de Jesús. El solo hecho de saber acerca de amar a Dios y a nuestro prójimo no es suficiente. Tenemos que ponerlo en práctica. El apóstol Santiago así lo plasmó en las Escrituras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si amamos verdaderamente a Dios, haremos lo siguiente. Primero, escudriñaremos su palabra. Segundo, seremos cristianos de oración. Tercero, guardaremos sus mandamientos. Cuarto, seremos en todo obedientes a su voz. Y quinto, amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor al prójimo es el reflejo que amamos a Dios. Amar al prójimo implica, primero, preocuparme por los menos favorecidos en la iglesia. Segundo, ayudar en todas las necesidades de los demás. Tercero, vivir un cristianismo práctico. Y cuarto, no ser cristianos cuyo estilo de vida esté basado únicamente en un conjunto de creencias distintivas. Recuerda esta amonestación. Si un hermano o hermana están sin ropa y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Amar a los demás como a uno mismo. Jesús respondió otra pregunta de otro intérprete de la ley en un contexto muy similar al de Lucas capítulo 10. Ambos querían tentarle o probarle. Tanto los verbos tentar y probar provienen del griego epeirazo. Significa probar por completo. Leemos en Mateo 22 lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
En las Sagradas Escrituras Jesús dejó claro lo siguiente. Primero, Mateo 22 plasma el principio que la fe verdadera depende de dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y segundo, Lucas 10 destaca que si una persona hace estas dos cosas, entonces tendrá vida eterna. El pensamiento inspirado dice lo siguiente: el amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Y Pablo dice en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para Pablo, el amor a Dios solo se puede ver en la práctica cuando ese amor se ejemplifica en la forma en que tratamos y nos relacionamos con el prójimo. Para Pablo, está claro que las obras prácticas demuestran la realidad de la fe que proclamamos. Para Pablo, un cristiano que no tiene amor ha llegado a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. La historia del buen samaritano hoy. El doctor de la ley había iniciado este encuentro con Jesús haciéndole una pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El intérprete sabía la respuesta. Era un estudioso de las Sagradas Escrituras. Sabía prácticamente casi todo de memoria. Y le respondió a Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El intérprete de la ley cita de memoria Deuteronomio 6:5. Al elogiar al doctor de la ley por dar la respuesta correcta, Jesús le dijo: haz eso y vivirás. De esa manera Jesús tocó el corazón de este hombre. Dar todas las respuestas correctas sobre las Escrituras era fácil para el intérprete, como lo es hoy día para muchos de nosotros, cristianos estudiosos de la Biblia. Pero tanto para el intérprete de la ley como para muchos de nosotros, hacer esas cosas era y es un problema. La inmensa mayoría de cristianos somos solo teóricos, aferrados a doctrinas. La intención del doctor de la ley era entrampar a Jesús y presumir de sus conocimientos. Para entrampar a Jesús hizo una pregunta complementaria: ¿y quién es mi prójimo? Jesús lo confronta con una fabulosa historia, conocida como la historia del buen samaritano. En la historia del buen samaritano encontramos tres tipos de personas. Estos tipos de personas pueden representar tres grupos de personas modernas con actitudes y filosofías idénticas a los de la historia. Tenemos, primero, los asaltantes. Los asaltantes, y en su ocasión, demostraron codicia y avaricia, tratando de obtener lo que era del prójimo para ellos. Hoy vemos que esa clase de personas abundan en nuestro medio.
Segundo, los religiosos. Tenemos aquí al sacerdote y al levita. Su actitud representa a los indiferentes ante el infortunio de los demás. Y tercero, tenemos los cristianos. Los cristianos fieles que verdaderamente aman a Dios y al prójimo están representados por el buen samaritano. La fuerza motivadora de este tipo de persona es el amor que procede de Dios. Así que para la pregunta ¿quién es mi prójimo?, Cristo demostró que nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.